Buenas noches, después de nuestra oración para la reunión de hoy, para la clase de hoy. Ya estoy listo y estamos listos para la siguiente clase. La semana pasada estábamos estudiando un poco, estábamos hablando de las relaciones familiares, las relaciones entre padres e hijos, deberes filiares, los deberes de los padres, los deberes de los hijos, ¿verdad? También estábamos hablando del cristiano como un ser, como un ciudadano. Estamos viendo un poco entendiendo el hecho de que el cristiano tiene doble nacionalidad. Es ciudadano del cielo y es ciudadano de la tierra también. Tiene un país, una nación a la cual debe respeto y debe ser responsable con todos sus deberes como ciudadano. Y los creyentes pueden y deben acatar y obedecer todo lo que no sea en contra de conciencia cristiana, siempre y cuando la ley no esté en contra de Dios. Nuestro deber es obedecer, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. También nosotros estamos en nuestro derecho y en el deber de promover pacíficamente un estado de cosas en que mejor se salvaguarden la verdad, la justicia y la libertad. Son algunos principios. De hecho, una de las características de la Iglesia Bautista ha sido el respeto como ciudadanos que hemos tenido a través de la historia. Y eso ha definido a los bautistas a través de la historia. Uh, Aunque pues, cada quien puede expresar sus opiniones políticas, tenemos bien claro que el púlpito y la iglesia no es un lugar a donde se debe hablar de asuntos políticos. Entendemos el hecho de que el cristiano el ser humano es un ser político, sea que crea en la política o no crea en la política, ya es un ser político, hasta ser apolítico o sin política, ya tiene una postura política. Entonces, el cristiano puede expresar sus opiniones políticas, pero no debe usar la iglesia como una palestra o para impulsar alguna ideología, sino debemos solo promover los valores. A veces hacemos críticas de algunos líderes que están en contra de los valores cristianos y está bien a veces pues hacer un poco de crítica, pero también hay algunos que van a estar en contra de nuestros pensamientos y tenemos que tener bastante cuidado en ese aspecto en cuanto a comportarnos en el asunto político. Pero apartando ya el asunto político, hay unos deberes del creyente, unos deberes cívicos. El creyente debe una obediencia y sumisión a las autoridades y a las leyes, no solo por el temor al castigo, sino en conciencia es natural, en el cristiano debe ser natural obedecer las leyes, no por el temor al castigo. Si usted llega a un semáforo en rojo, debe respetarlo, no porque voltee a ver si hay policía o no hay policía, es por el hecho de la conciencia, el ser obediente a las leyes y a las autoridades. Romanos 13:1 al 5 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay superiores, sino, no hay autoridades, perdón, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Entonces, Dios ha puesto autoridades y debemos de respetar la autoridad. No podemos faltar el respeto, no debemos hacerlo. Um, con todo, aún aunque estemos en contra de algo, debemos hacerlo con mucho respeto. De ahí, el creyente debe de esmerarse por pagar puntualmente tasas, tributos, contribuciones e impuestos. No puede negarse a pagar impuestos cuando son impuestos legales.
Ah, debemos cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro país. Y ahí el creyente debe a las autoridades no solo sumisión y obediencia, sino también honor y respeto. Primera de Pedro 2:13 al 17. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea rey como a superior y a los gobernantes, como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Esta expresión de Pedro es, tenemos que entenderla bien claramente. Pedro está hablando, honren al rey. ¿De qué rey está hablando? Está hablando de un rey, del rey emperador romano. El emperador romano que después persiguió a la iglesia. De ese es el que está hablando. Honren al rey. El hecho de estar en contra de ciertas medidas o decisiones de las autoridades no nos quitan la obligación o no nos quitan la responsabilidad de obedecer y de someter a obediencia a las autoridades. Como dije, la única manera que un creyente no está obligado a obedecer una ley humana es cuando esta ley está en contra de la ley de Dios, cuando contradice la ley de Dios completamente. Entonces, es la única, entre nuestros deberes cívicos están esto, ¿verdad? Y esto me lleva al punto 19 de nuestro material, que tiene que ver con el creyente y la información. Ya sabemos que hay diferentes medios de información. Hoy, con tanta posibilidad que hay a través del Internet, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios sociales y masivos, tenemos diferentes maneras. No es como antes, ¿verdad? Que era a través de cierta información o telediarios, cosas así. Ahora nos podemos dar cuenta de todo lo que sucede en el momento, aunque también tenemos una responsabilidad con la información que se nos comunica, porque posiblemente a veces mucha de esa información está manipulada y contaminada, dependiendo a veces del que lo está compartiendo. Hemos de tener cuidado con eso. Uh, es muy importante que estemos bien informados, pero existe el peligro siempre de estar manipulado o de ser manipulado por cierta clase de información. Hay creyentes que pasan viendo ciertos programas que solo hablan de negatividad y negatividad y mal, mal. Entonces terminan decepcionados muchos cristianos. Pierden la motivación de vivir su vida cristiana y se meten tanto en este mundo. Uh, hay muchos poderes que están manipulando a veces la información. Pueden ser políticos, económicos, religiosos, diplomáticos, comerciales. Um, y nos llega de todos los medios, de todas las maneras, como dije. Hoy toda la familia de todo el mundo, no importando su nivel social, tienen una influencia siempre sobre ellos, los medios de comunicación. Muchas de nuestras decisiones tienen que ver de lo que vamos a comer, vestir, usar. A veces es de mucho del mercadeo que han hecho mucho de estos medios masivos y a veces diseñados por equipos de profesionales del más alto nivel, de tal manera de manipular nuestros deseos y nuestras intenciones. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la información. Y voy a hablar un poco de la capacidad de pensar. Es cierto, como creyentes debemos de tener una capacidad de pensar. Hay un defecto, o habrá, a veces hay cristianos que no se preparan, no estudian. Y la persona que no estudia o que no se prepara, que no va a la palabra de Dios, normalmente es fácil manipulable. Manipulable por líderes religiosos que manipulan la palabra de Dios o manipulan um, haciendo verdades cosas que no son verdaderas. Um, la perdición o el problema
lo que hace que el pueblo perezca es por falta de conocer la palabra de Dios. La Biblia nos habla de los hermanos de Berea, que los apóstoles llegaron a predicarle a Pedro y Pablo, o Pablo llegó con Silas a predicarles a ellos, y los hermanos de Berea dice que estos iban a las escrituras para ver si todo lo que Pablo y Silas enseñaban era cierto. Um, debemos de tener una capacidad de pensar siempre. No podemos ser personas fácilmente manipulables y absorbidos por un medio y absorbidos por los medios de comunicación o por todas las maneras y hasta a veces por predicadores. Debemos de tener siempre una capacidad de pensar. Uh, los medios de comunicación, principalmente la televisión y la radio, pueden ser vehículos de educación y de evangelización. No los condenamos si son bien utilizados. Y yo siempre he dicho que a veces nosotros usamos todos los medios para poder predicar el evangelio y hay otros que sí lo aprovechan. Entonces deberíamos de aprovechar en los medios. La familia cristiana debe saber seleccionar tanto programas de televisión como seleccionar películas. A ver, usted sabe, hoy en día, muchos de de las productoras cinematográficas hoy están promoviendo la ideología de género y están promoviendo la libertad sexual y todas esas cosas. El homosexualismo, lesbianismo, el movimiento LGTB. Como dije, nosotros respetamos eso. Ya esto no es de ahora, ha existido siempre. No somos quien para darles órdenes, no podemos meternos en ese mundo. Pero la Biblia sí nos habla que nosotros debemos de tener una capacidad de pensar y juzgar algunas cosas. No todo lo que aparece en películas y televisión podemos permitirlas que nos manipulen. Debemos saber seleccionar programas, haciendo una selección sana y a veces, a pesar de que a veces hay pocas opciones, ¿qué es lo que podemos ver? Aún en los medios masivos, medios sociales y el Internet, hay tanta información hoy en día que se puede abusar de ello. Entonces, hay que tener una capacidad de pensar y el cristiano debe saber utilizar esa capacidad. Dios nos dio la libertad de pensamiento y debemos usar esa capacidad para la gloria de Dios y tener mucho cuidado y ser muy selectivo en cuanto a lo que vamos a ver y lo que nuestros hijos especialmente van a ver. Hay que tener mucho cuidado. Estamos ahora bombardeados y debemos de tener esa capacidad de analizar y pensar muy bien lo que el mundo está ofreciendo hoy en día. Esto es el final de esta parte. Hoy voy a hablar un poco de ética ministerial, un poco de lo que es ética ministerial. Y voy a hablar un poco del pastoreado o el pastoreando ovejas. Pastor pastoreando sus ovejas, porque es parte de la ética. Ahora, esta es la área de ética ministerial y solo vamos a hablar un poco de ética ministerial porque no es el tema, pero sí vamos a hablar un poco rápidamente de esto, porque es necesario saber esto. Primero, tenemos que entender que Jesús es el modelo a seguir en cuanto al pastor. El término pastor solo es usado una vez en la Biblia para explicar el rol de líder espiritual en la iglesia local. Y dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice Efesios 4:11, hablando de los ministerios de la iglesia. O sea, algunos los constituyó pastores. Ahora, a través de la Biblia aparece mucho el concepto del pastor. Jesús, uh, Jesús usa refiriéndose a él mismo. Dice, yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11. Entonces, él siempre hizo referencia a que él era el pastor y había un rebaño que estaba pastoreando. Ahora, cuando hablamos de Jesús como pastor, ¿qué imágenes se nos vienen? Un pastor modelo, al cual, como dice la Biblia, el príncipe de los pastores, al cual estamos tratando de ser igual que él. Como pastores, Dios nos ha dado el mayor privilegio que pudo habernos dado y nos ha cedido a nosotros el administrar lo más preciado por la cual Él ha dado su sangre y su vida.
la iglesia del Señor. Como pastores estamos pastoreando, pero la Biblia lo hace una comparación con las ovejas. Siempre a través del Antiguo Testamento, la Biblia comparó y presentó al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas. Cuando Moisés fue instruido acerca del proceso para entregar liderazgo al sucesor que fue Josué, uh, pidió a Dios por un líder para la congregación, para que la congregación no fuera como un rebaño sin pastor. Es necesario el liderazgo del pastor en un rebaño, en un grupo de personas. Dios lo dejó de esa manera. Jesús también tuvo la misma preocupación por la nación de Israel al ministrar entre el pueblo. Mateo, uno de los 12 que trabajaron cerca de Jesús, comentó en Mateo 9:36, al ver las multitudes que dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el pueblo de Dios está sin liderazgo, se convierte como un rebaño sin pastor y están, dice, desamparadas. Es lo primero, están sin protección y sin cuidado y están dispersas, o sea, cada quien por su lado, no están dirigidos hacia un fin. Y es lo que hace, según lo que nos da a entender este texto, ese es el trabajo de un pastor. Las ovejas son animales indefensos. Ellos no tienen afilados los dientes, no son como los lobos, no se pueden defender. No tienen afiladas las garras tampoco. No tienen una protección externa como la tortuga. También no tienen velocidad, no son muy veloces las ovejas como los leopardos, pero tampoco no tienen astucia las ovejas, son torpes a veces. Siguen la manada, no se dan cuenta del peligro. Entonces son varias cosas que tenemos que entender. Entonces hay que entender que las ovejas están indefensas sin un pastor. Uh, la naturaleza de una oveja es extraviarse. Isaías lo dice muy bien en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, las ovejas pueden ser, también estar tan concentradas satisfaciendo su hambre angustiante que no se dan cuenta que han perdido de vista al pastor. A veces las ovejas no se dan cuenta, están indefensas. No pueden diferenciar lo que comen a veces. Puede haber hierba mala y, y la sana pueden entrar juntas a veces, entre la enferma y la sana. Puede entrar a veces y lo pueden enfermar. Y el pastor por eso es importante en este rol de dirigir al rebaño a pastos verdes y aguas tranquilas. Entonces, como dice, me pastoreará por agua, por sendas de justicia y por lugares de delicados pastos. Entonces, es lo que hace el pastor. Las ovejas también necesitan el cuidado de los primeros auxilios del pastor cuando son heridas por espinas o caen en los peñascos. Algunas ovejas a veces están cubiertas totalmente de lana y se van a caer y no podrán levantarse sin ayuda del pastor. A veces la carga de la lana las hace que se caigan. Necesitan la ayuda del pastor que las levante. No es que ella hace el pastor hace todo, pero sí le ayuda en ese proceso. Las ovejas, no, las ovejas necesitan realmente un pastor. Jesús es el buen pastor, maestro y modelo del pastor. Por eso llama a hombres a ser pastores también. Él nos ha llamado a ser pastores. Por eso el pastor es parte de la descripción de este trabajo. ¿Cuál es la descripción del trabajo de un pastor? Primero, hay 11 figuras bíblicas que vamos a ver rápidamente de lo que nos habla, términos bíblicos y referencias bíblicas que nos hablan del trabajo del pastor, que debe ser. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Primero, Salmo 23:2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto quiere decir que el pastor alimenta a las ovejas. Se preocupa por qué clase de alimento está recibiendo. Número 2, confortará mi alma, Salmo 23:3. Esto lo que hace es el trabajo de restaurar, confortar, animar, levantar. Eso significa. De ahí Salmo 23:4, hablando siempre de ese Salmo 23 de buen Jehová mi pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Protege. Ese es el trabajo del pastor, proteger a su rebaño. Entonces hay que tener bien claro eso. Hay que tener bien claro que el pastor está para proteger a su rebaño. Entonces, que Dios nos ayude en ese trabajo, ¿verdad? Porque vamos a necesitar la vara y el callado para poder apartar los enemigos de las ovejas. De ahí dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, dice el 23:5. Esto significa sanarla. Cuando aquí hace una referencia de ungir con la cabeza con aceite. Esos eran los aceites medicinales que se le ponía a la oveja. No existían medicinas como las de hoy, ¿verdad? Eran aceites medicinales que traían esencias y cosas para poder sanar heridas. Y esa era la que se le aplicaba y es lo que hace. El pastor también ayuda a sanar. Hay algunos que están con problemas emocionales, espirituales, y él ayuda. Debe ser alguien que sana en vez de seguir hurgando la herida o seguir dañando la herida y haciéndola sangrar. Debe ayudar a sanarla. Tal vez solo puede servir para sacar el sucio y limpiar la herida, pero debe sanar también. De ahí Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Entonces el pastor nutre, va a apacentar su rebaño y va a llevarlos a los de rebaño, um, a los recién paridos, hablando de recién nacidos espiritualmente, va a llevar sobre sus hombros y los va a ayudar a nutrirse para que puedan crecer y puedan ser suficientes por ellos mismos. Ese es el trabajo del pastor. De ahí Juan 10:3 dice que el pastor oye a sus ovejas y la llama por nombre. Entonces el pastor conoce a sus ovejas. eh, Hay iglesias, son mega iglesias donde no todo el mundo se conoce, pero siempre tienen a alguien, puede ser al líder de la célula o puede ser el líder de sección, líder de distrito. Hay alguien que conoce a su gente. Entonces siempre debe haber alguien pendiente para que ninguna oveja esté descuidada. Y por él conoce, las ovejas las puede conocer. El pastor, perdón, conoce a sus ovejas. A veces pastores de mega iglesias, ellos no son el pastor. Pastorean un grupo de pastores, pero eh, quien a veces son los pastores son los que están ahí en la célula. Ese sí conoce los nombres de sus ovejas. Y esto me lleva al otro que es Juan 10:3, dice que él la saca del redil, él las dirige, él las lleva a delicados pastos, él las dirige a lo mejor, hacia donde debe dirigirles también. Entonces, el trabajo del pastor también es dirigir a las ovejas. De ahí debe servir. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Sirve desinteresadamente y hasta se da por sus ovejas. Un verdadero pastor está interesado en la vida de sus ovejas. De ahí Juan 10:16 dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer. Entonces atrae ovejas. Ese es también el trabajo, traer nuevas ovejas. Parte del trabajo del pastor. Um, También el de los miembros, pero el pastor también debe hacer esta parte del trabajo también. De ahí, Hebreos 13:20 dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos de toda buena obra para que hagáis su voluntad. Entonces, el pastor ayuda a que las ovejas sean aptos para toda buena obra. Ya, él las equipa, las capacita y las habilita para servir en el ministerio y servir también a otras ovejas. Entonces, el pastor tiene varias funciones según ese texto, ¿verdad? Ahora, hablando del ministerio, un ejemplo del ministerio pastoral actual es la visitación. Uh, el ministerio es una de las pocas profesiones en las cuales las habilidades son usadas directamente con la gente. Es muy raro que un médico haga una llamada telefónica a una casa, no sea que, a no ser que sea algo de emergencia.
pero los pastores frecuentemente van a las casas o a los trabajos de los que se congregan en la iglesia y de otras personas y los visitan a sus casas, los llaman, les visitan. Eh, entonces los pastores hacen este trabajo, visitar, especialmente cuando hay crisis. Debe ser el momento donde la gente está más dispuesta. Uh, Hay algunos, a veces, algunas razones por las que a veces los pastores no visitan los hogares. A veces algunos pocos adultos pues están en casa durante el día, a veces solo sus esposas están y eso no es ético para un pastor visitar cuando no está el hombre de casa o cuando está solo una persona en su casa, es mejor no visitarle. Hay que tener ese cuidado también. A veces la gente también valora la privacidad. Algunos mejor vienen a la oficina o vienen a la casa o vienen a visitar al pastor para que él pueda escucarles. Entonces, a veces hay gente que no le gusta que entre a su intimidad, a su privacidad. Entonces, también hay que entender ese hecho. También a veces también la gente está cuidando su tiempo, no tienen tanto tiempo, trabajan mucho tiempo, muchas horas y tratan a veces de llegar tiempo para llegar a su centro de trabajo. Aquí hay gente que viaja en la mañana, viaja como 40 minutos para su trabajo, después de regreso vienen 40 minutos del trabajo, otros viven más lejos todavía del trabajo, como en las áreas de Occidente, Santa Bárbara, en algunos lugares, algunos viajan a Naco y viajan una hora, hora y 15 de viaje para llegar a su casa y en la mañana o en la hora que llegan, vienen al trabajo y salen. Ese tiempo también quita mucho del tiempo disponible a las personas. Ahora, sería más fácil a veces cruzarse de brazos. Hay que ser creativo para tener contacto con las personas. Hoy hay grupos de Facebook, grupos de um, WhatsApp y hay varias maneras, llamadas, ahora hay tantas opciones, ¿verdad? Y aproveche el tiempo en la mañana, especialmente para los ancianos y la gente que está en los hospitales, aproveche a veces el tiempo de desayuno o el almuerzo para hacer algunos contactos pastorales, entrene a otros laicos o entrene líderes de su iglesia para hacer el trabajo de evangelización y utiliza el ministerio de los grupos pequeños para brindar cuidado personal y mantener a la gente en contacto. Ponga personas encargadas en las iglesias que tienen diáconos, poner diáconos para diferentes familias y encargados de diferentes áreas. Entonces eso trabaja, es una manera buena, ¿verdad? También está el trabajo de la visitación hospitalaria. Hay que saber hacer ese tipo de visitación. Uh, Hay que visitar lo más pronto posible. Uh, También eh, hay que ser profesional en cuanto a esa visita. A veces es mejor no llegar. Hay momentos para llegar y hay lugares donde no podemos visitar a las personas. Podemos visitar a la familia para animar a la familia. También reconozca cuáles son las necesidades. A veces no solo una simple oración, a veces habrá que ayudar económicamente o habrá que hacer algo más que una oración por aquellas personas. Siempre hay que evaluar no solo lo económico, también lo emocional de las personas con las que vamos a visitar. Entonces, uh, siempre hay que buscar oportunidades, ¿verdad? A veces no se vuelven a repetir esas oportunidades. Y siempre cuando visite, lleve un propósito. Lleve el propósito y una vez que cumple el propósito, pues hágase a un lado para poder continuar en esto. Uh, Primero, también hablando de la consejería a otros. El pastor primero debe entender y comprender que tiene fortalezas y limitaciones. Hay áreas donde el pastor puede dar mejor consejo, puede ayudar mejor, pero hay áreas también en las cuales el pastor debe ser consciente que tiene limitaciones. Uh, Ahora, no podemos escoger si queremos o no hacer consejería. Vamos a dar la consejería. Mientras hayan problemas en la iglesia y gente con problemas, el pastor siempre va a ser llamado a aconsejar y animar. Uh, pero para eso pues hay que prepararnos. Existe mucho material de preparación en consejería pastoral para las diferentes áreas, diferentes problemas a los cuales un pastor se puede enfrentar. Uh,
Ahora, tenemos que estar claro que no vamos a ser expertos en cada área. Puede ser en área de niñez, educación, salud o diferentes áreas emocionales, psicológicas, problemas de diferentes tipos, violencia. Puede ser que no seamos especialistas en todo o expertos en cada área, pero el pastor debería, debería tener apoyos y saber de nombres y teléfonos de personas y organizaciones que pueden ayudar en ese proceso. Digamos, puede ser que nosotros no seamos expertos en el área de alcohólicos y de drogadictos, pero sí podemos conocer gente que sí trabaja en esa área y podemos ofrecer ayuda en esa área. Estoy poniendo solo un ejemplo. Uh, ya que la mayoría de los pastores no tenemos entrenamiento formal como psicólogos cristianos, puede que a veces no nos guste aconsejar porque tal vez no sabemos ni qué decir. Uh, ahora, no vamos a tener la respuesta de todo. No sabemos todo, no lo sabemos todo, pero podemos ayudar en diferentes áreas. Podemos dar consejería en diferentes cosas y podemos buscar ayuda y consejo de otros pastores también en esas áreas. Uh, ahora, el secreto de esto es saber cuándo la situación está fuera de nuestro control y nos rebasa y que sea el caso para referirlo a un profesional. Hay diferentes casos en los cuales nos debemos de referir a profesionales de la salud, profesionales de psicología, otro tipo de profesional, ¿verdad? Eh, y a veces nosotros tal vez no la tenemos esa y podemos buscar a otro pastor con más experiencia en esa área. Pues sí, podemos ayudar. Ahora, ¿cómo puede un pastor sobreponerse a ese sentir de insuficiencia cuando en la comunidad hay otras personas que están altamente entrenadas para ayudar a otros? Cada persona viene primero, viene en busca de ayuda, porque cada persona fue, cada hay que entender que cada persona fue creada a la imagen de Dios y tiene un valor. Así como Cristo valoró a las personas y que no eran apreciadas por la sociedad, como aquel recaudador de impuestos, como los leprosos, las prostitutas, el pastor debe resistir la tentación de subestimar a las personas. Puede ser por el estatus social, apariencia personal o a veces actitudes chocantes. Ya nos ha tocado a veces pedir perdón debido a un prejuicio que se dio en nuestra mente cuando alguien se nos acercó. En mi caso ha sucedido y tuve que pedir perdón a alguien cuando yo pensé que venía con otra intención cuando realmente lo que quería era una ayuda, un apoyo pastoral. Hay que entender eso. Uh, a veces, ¿cuáles son las situaciones de las cual puede ser difícil para un pastor? Puede ser consejería en el área sexual, si es para un matrimonio, o puede ser en abuso, o puede ser violencia doméstica, puede ser insultos. Y hay áreas que hay que entender que las personas tienen un trasfondo, tanto familiar como emocional, y, y de su ADN. Hay cosas que vienen ahí, y el pastor pues debe tratar de ayudarle en esa área. No es que somos psicólogos para encontrar la solución a todo, pero hay comportamientos característicos en algunas personas que nos identifican cuáles son los problemas que tienen. Ahora, cada persona tiene el derecho de decidir si recibe la ayuda o la rechaza. Nosotros solo podemos ofrecer la ayuda. No podemos obligar a que las personas reciban la ayuda o que hagan lo que nosotros les decimos que hagan. El consejero solo está para aconsejar y dar opciones, no está para decidir por las personas. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Uh, solo las personas son los únicos eh, con el derecho dado por Dios para tomar sus propias decisiones. Jesús tuvo una genuina compasión del joven rico en Marcos 10. Cuando Cristo le compartió cuál era el único requisito que le faltaba para poder tener la vida eterna, ese hombre se le dio esa oportunidad de decidir y la rechazó. El joven rico más bien decidió por los bienes materiales en vez de los tesoros celestiales. Se fue triste. Ahora, Jesús no fue a decirle, hey, ¿por qué no escuchas mi consejo? ¿Me sigue? No, él le dio la opción y el joven rico tomó la decisión.
Entonces hay que respetar el derecho de las personas para tomar sus decisiones. Para cuando aconsejamos no damos órdenes, solo estamos para escucharles y que la persona pueda ver las opciones, porque al final la persona es la que toma la decisión. Si la persona está teniendo problemas en su hogar, no le vamos a decir, ah, usted tiene que dejar ese hombre, a no ser que sea, podríamos decirle directamente, yo le aconsejaría que lo piense. Pero aún así, aunque haya violencia, la persona es la que tiene que tomar la decisión de abandonar o no a la persona. Uno no puede tomar esa decisión por ella. Es la persona misma. Podemos aconsejar cuando hay violencia y decirle, mire, sería lo mejor, ideal que no estuviera con alguien violento porque sus hijos están viendo la violencia y ellos van a repetir la violencia. Entonces, pero no estamos para darle la orden de que lo deje. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Estamos para aconsejar y dar opciones, no para decidir por la persona. Uh, este trabajo de la consejería pastoral es el trabajo cooperativo entre el pastor y el aconsejado. Uh, el aconsejado no puede llegar a una relación a decir que el pastor le resuelva todos los problemas. No estamos para resolverle los problemas a todos. También tampoco el pastor puede sentarse y permanecer sin sentir nada ante el aconsejado mientras esté batalla para resolver sus problemas. Si está en nuestras manos, podemos hacer algo, pues ayudamos. Pero la consejería es algo más que dar consejos. La consejería eficaz involucra trabajo en equipo, un compromiso de las partes para trabajar juntos para llegar a una solución. Entonces, ¿qué puede hacernos o qué podemos hacer como pastores para ayudar a alguien que está siendo aconsejado a entender que la consejería debe involucrar a todas las personas relacionadas en una situación? A mí me tocó en una ocasión aconsejar y alguien me dijo, mire hermano, yo necesito consejería, mi hogar necesita consejería. Entonces yo llegué al hogar, me senté con los dos y le pregunté a la otra persona si quería y ella me dijo, no, yo ya tomé mi decisión y yo no quiero nada, no quiero escuchar a nadie. Entonces, uno de los principios de la consejería es que debe uno respetar a quien va a aconsejarse y uno no puede decidir por esas personas. Las personas deben estar dispuestas. Es un trabajo en equipo, tanto ellos como nosotros, como consejeros. Entonces es una relación de consejero aconsejado. Ambas partes ponen su parte, pero si una de las partes no quiere, no puede ser obligado a darle consejos. No podemos estar caminando y en la iglesia dándole consejos a la gente cuando no las ha pedido. Entonces hay que tener ese cuidado de no creernos los supermanes o alguien que está para aconsejarle a todos y algunos van a sentir como que somos muy metidos en la vida de las personas. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque la consejería puede ser abusada también. Se puede abusar de ese privilegio y ese derecho que tenemos como pastores. Entonces, uh, también el pastor debe hacer uso de los recursos espirituales de la iglesia. Uh, hay que usar la escritura para discernir, instruir y dar esperanza y fe en situaciones de consejería. No podemos dar palabras nuestras, sino palabra de Dios. A veces hay que darle tareas al aconsejado usando la Biblia, que ellos mismos puedan verlo y que ellos puedan recibir apoyo de la misma palabra de Dios. También la oración es importante en una sesión de consejería. Uh, entonces, ahora en nuestro tiempo hay abundancia de literatura para los pastores de cómo ayudar en la consejería pastoral. Entonces, sería bueno que buscáramos materiales de buenos escritores para que nos ayuden en este permiso, en este privilegio que tenemos de aconsejar a la iglesia. Uh, ¿Debería el pastor pedir permiso al aconsejado antes de usar la escritura o oración en una situación de consejería? Para mí, si el aconsejado no quiere, no podemos iniciar una sesión de consejería. Es bien complicado en eso. ¿Cuáles son las destrezas? ¿Cuáles son las destrezas que debe tener un consejero, un pastor consejero para que sea eficaz su consejería?
Primero, ser alguien que sepa escuchar. El escuchar parece tan obvio, pero no debe ser menospreciado. A veces somos buenos para hablar, pero no para escuchar. Ah, a veces estamos hablando tanto y no escuchamos. El escuchar es un trabajo difícil. Es más fácil dar consejos que escuchar los problemas. Sí. Antes de dar consejos tenemos que escuchar el problema. Entonces debemos de saber ser buenos oidores, buenos oyentes. Um, Cuando estamos aconsejando, esto incluye también la mirada. Hay algunos que están oyendo y como que no le prestan atención. Debemos de prestar atención. La mirada es muy importante. También el lenguaje corporal, porque si yo estoy así, cansado y yo como que no quiero escuchar el consejo, o estoy así con una cara de desprecio o una cara de disgusto, el aconsejado va a cerrar la puerta completamente. Entonces, manos nerviosas, ojos con punzantes como acusando, puede traer problemas en cuanto a veces a los cuerpos encogidos, comunican mensajes no verbales a las personas. Un buen consejo, un buen consejero también escucha los silencios sin sentir la necesidad de decir algo. A veces hay gente que necesita estar en silencio o está llorando y hace un silencio. Pues uno puede estar, no, sí, 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 sí. No, hay que entender los silencios también. De ahí me lleva la otra destreza, que es la presencia. Uh, el consejero pastoral que atiende a un aconsejado debe dedicar completamente su atención a la persona en necesidad, la presencia. Mi mente no puede estar en otro lado si estoy aconsejando a alguien. Debo de tener mi mente puesta en el que estoy aconsejando. Entonces no tendría sentido. Debo estar ahí. Si me está hablando y mi mente está pensando en la mortalidad del sapo, decimos nosotros, o está pensando en otra cosa en su vida, en su mente, es bien difícil, ¿verdad? A veces hacemos como mirar la ventana, ojear papeles, mirar el reloj. A veces son actitudes que demuestran que el consejero no está prestando atención. Debemos de prestar atención con la mirada. Debemos de prestar atención a quien nos está hablando, escucharle, porque hasta sus actitudes tienen mucho que ver. Uh, la presencia no alude tanto a lo físico, sino al enfoque. En un momento de necesidad, hay algo poderosamente reconfortante en tener a alguien simplemente parado ahí. A veces ni podemos, no tenemos la solución del problema con solo estar ahí, escuchándole y animándole. David Benner le llama a la consejería un ser compenetrado con la persona que busca ayuda. Debemos de estar ahí, presente, en presencia con la persona que estamos aconsejando. Ser un buen oyente, tener presencia, estar concentrado. No puedo estar pensando en otras cosas. De ahí me lleva a lo tercero, que es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la habilidad de de penetrar en los sentimientos y las emociones que una persona experimenta en una circunstancia determinada. O sea, la empatía expresa compasión desde una perspectiva externa, o sea, nos compadecemos y nos identificamos al dolor de aquella persona. Si una persona está llorando, yo no voy a estar riendo. O si una persona está riendo, si uno va a estar llorando. Hay una empatía, uno siente lo que si la otra persona está sufriendo, pues yo siento eso, porque tengo empatía con esa persona, siento, me identifico con su sentimiento. Um, pero la empatía, aun cuando admite que no puede saber totalmente lo que la otra persona está sintiendo, hace su mejor esfuerzo para entender lo que esta persona está pasando o al ponerse en los zapatos de esa otra persona. Que puede una persona perdió a su mamá y uno puede ser que no ha perdido a su madre, uno no puede sentir el dolor que la otra persona y no le puedo decir yo le comparto su dolor o yo sé lo que usted está sufriendo cuando realmente yo no sé lo que está sufriendo. Pérdida de un hijo, pérdida de un ser querido. Uh, hay que mostrar más presencia. Hemos estado visitando a veces a personas y yo no necesito decir nada, simplemente porque me miran ahí, ya les anima y dicen, que gracias por venir, hermano. Entonces, la empatía es eso. Entonces,
El consejero debe pensar cómo pensaría, sentiría o decidiría. Yo decidiría si estuviera experimentando esta situación que esta persona está pasando. Yo lo podría entender igual que él. Entonces, eso es como ponerse en los zapatos de la otra persona y eso es lo que se llama empatía y es parte de la consejería. No podemos aconsejar a otros si no sentimos el dolor de ellos o no sentimos algo, no nos identificamos con su dolor. Si lo vemos como algo nada, lo que esta persona está sintiendo, pues entonces vamos a tener problemas. Esto me lleva a lo siguiente, que es la sinceridad. El aconsejado anhela sentir que el pastor es una persona auténtica y genuina. A veces el pastor es colocado como en un pedestal y bien alto, con muchas expectativas a veces sobrehumanas, creyendo que el pastor es sobrehumano, pero hay que entender eso. También el pastor es un ser humano que siente igual que cualquier otra persona. Y el pastor necesita mostrar que es una persona sensible, vulnerable, honesta y sincera, no hipócrita o tratando de proyectar una imagen falsa, no, no está para hacer algo falso. La franqueza significa permitir que el aconsejado vea y conozca lo que usted realmente es, o sea, sepa lo que usted realmente es, que lo sienta y que si usted sea auténtico. Y lo que cuando alguien es auténtico anima a esa persona a ser más sincero con usted y abrirse más. Entonces la sinceridad es importante cuando estamos aconsejando a otro, estamos animando a otro. Eh, ya dijimos, primero dijimos es saber ser buen oidor, estar presente y concentrado en la consejería y escuchando a la persona, ponerse en los zapatos de la otra persona, identificarse con su dolor y ser sincero cuando estoy escuchándole y ser auténtico en lo que estoy sintiendo o lo que sé. Y esto me lleva al último, que es la aceptación. Aunque Jesús nunca probó el modo de vida de la mujer en el pozo, cuando le dijo 5 maridos has tenido, según este relato en Juan 4, es obvio deducir por la narración que él aceptó como una persona digna y valiosa, o sea, le tomó el valor que le prestó atención y esto cambió la mente de esta mujer. Es fácil para una persona tan necesitada saliendo de una vida pecaminosa, imaginarse a un pastor como observando con una mirada de juicio, así como, bien, vengo del mundo y usted consta, nos queda, y el pastor nos queda viendo con una mirada juzgándonos. Ahí debemos de ser alguien con aceptación. Hay cosas que pueden ser aceptadas, especialmente de los nuevos. Ahora, cuando alguien tiene años en Cristo, no podemos aceptar todo, a no ser que venga con problemas. Hay cosas que podemos aceptarlas. Pecado sí no la podemos aceptar, pero como algo normal, pero también no podemos estar condenando a las personas. Jesús nos mostró, Jesús nos mostró que Dios ama a los pecadores. Nos mostró, perdón, Jesús nos mostró que ama a los pecadores. Algunas veces mostró eso. A veces él prefirió comer con aquellos que tal vez eran vistos como desplazados o mal vistos por los judaizantes o por los líderes religiosos, pero también a veces comió con aquellos líderes religiosos. Ah, entonces esto significa respeto, cuidado, poseer una preocupación sincera, no adulando al pecador, no exaltando el pecado, sea, sino a las actitudes y un corazón contrito y humillado. Cuando alguien viene con un corazón contrito y está dispuesto a buscar aceptación de Dios y no debemos de juzgarle por lo que hizo, sino lo que está dispuesto a hacer para Dios en arrepentimiento. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Estas son las destrezas que necesita un buen consejero eficaz. Un buen consejero necesita saber que ser un buen, pues, sea bueno para escuchar, escuche bien atentamente, que esté presente ahí, esté concentrado escuchando y identificándose
con empatía con el que le está compartiendo el problema o la situación, siendo sincero también, contestando sinceramente y escuchando sinceramente aquello. Por último, porque las personas andan buscando aceptación. No debemos de ir con el látigo a destruir, más bien, si no estamos para ayudar y animar a aquellos que necesitan. De hecho, hay muchas personas que vienen a la iglesia buscando ayuda, buscando aceptación. Y algunas de nuestras iglesias lo primero que hacen, algunos de los cristianos, lo primero que hacemos es juzgarlos. A veces juzgamos personas que llegan a la iglesia por su forma de vestir o otros por ciertas modas o ciertas cosas que hacen. Y a veces los juzgamos tan fuertemente. Y se nos olvida que hay que esperar que Dios obre en la vida de las personas. Dios va a hacer su plan y va a hacer su trabajo en el corazón cuando aquella persona está dispuesta. Es que Dios nos ayude a ser buenos consejeros. Y vamos a quedar en esta parte. En cuanto a la consejería, hablamos un poco de la consejería, el ejemplo del pastorear, porque aconsejar es para el cuidado y aconsejar, la consejería es parte de ese cuidado que debemos de tener de las ovejas a las cuales Dios nos ha puesto para administrar. Dios nos ha puesto como mayordomos a los pastores eh, para administrar lo más preciado, el grupo por el cual Él dio su vida, dio su sangre en la cruz por completo por nosotros. Fue por la iglesia. Entonces Dios nos ha dado, nos ha cedido ese privilegio de darnos lo más preciado y administrar lo más preciado que es su iglesia. Que Dios nos ayude a usar la mejor manera para poder aconsejar su pueblo y que Dios nos use para ayudar a otros en este proceso. Entonces, vamos a parar ahí y vamos a tener un pequeño descanso para poder iniciar la siguiente sesión, donde vamos a tratar de terminar. Vamos a hablar de los errores en la consejería pastoral y posiblemente vamos a parar ahí, vamos a parar en esa área, porque después, la última sesión, vamos a hablar de un tema, de la última, ya para la otra semana, vamos a hablar del tema tan fuerte que es el divorcio, cuál es la postura ética que debe tener o que la Biblia tiene en cuanto al divorcio. Entonces vamos a plantearlo bíblicamente. Espero que estén todos nuestros alumnos para esa clase, puedan estar y puedan participar de esa clase. Entonces Dios les bendiga y nos vamos a ver a la segunda sesión.